Buenas noches con todos. Hoy día ya es el último día, la última sesión de este diplomado de Planner de Mantenimiento. Espero eh, llenar con esta última parte, ¿no? Todo lo relacionado a lo que es el Planner de Mantenimiento 4.0. ¿Ya? Y agradecerles por su tiempo, su paciencia y por estar en pendiente actualización, ¿no? Perdón, en constante actualización. Agradecer a Elévate Perú por esta oportunidad de haber llegado a ustedes durante todo este tiempo para poderlos ayudar en su formación, ayudarlos para que puedan llevar a la práctica, ¿no? Todo lo que se les está dando y de esta manera puedan mejorar tanto puedan mejorar en su ambiente laboral como personalmente y profesionalmente. Bueno, voy con el inicio de la clase. Voy a compartir la presentación. Entonces, dentro de lo que es el Planner de Mantenimiento 4.0, ¿no? Planeamiento, programación y control de activos, ya hemos visto mucho sobre lo que es el planeamiento, la programación, que no son cosas distintas, y a la vez lo que es el control de activos, y que todo esto en control de activos está normalizado. Y de ahí deriva todo lo que está relacionado a la gestión de mantenimiento. Vamos a ver en este caso lo que es Planner 4.0, tendencias en gestión del mantenimiento. Mantenimiento basado en datos, digitalización del mantenimiento, el CMMS y sistema de gestión, Industrias 4.0 aplicado al mantenimiento, perfil profesional del planner de mantenimiento, empleabilidad y certificaciones del sector, ¿no? Vamos a ver algunas cosas que aparentemente son muy básicas, pero es muy importante que ustedes lo tengan, ¿no? Les había comentado en una de las sesiones, era que dentro del mantenimiento, indiferentemente de cómo esté jerarquizado, estructurado, siempre va a haber responsabilidades. Y esas tres responsabilidades están asociados, uno, a lo que es la planificación, dos, la ejecución y tres, la ingeniería de mantenimiento. Entonces, cuando entran a este mundo de mantenimiento, tienen que direccionarse adecuadamente, ¿no? ¿Cuál es mm, a donde ustedes mejor pueden desarrollarse, ¿no? En la planificación, en la ingeniería o simplemente en la ejecución de mantenimiento. Entonces, vamos viendo lo que es el Planner 4.0, ¿no? Y el término Planner 4.0 no se refiere a un único producto, sino que define principalmente la evolución del rol de la planificación y las herramientas digitales adaptadas a la industria 4.0. Dependiendo del sector, su significado varía entre la gestión industrial, las finanzas personales o el diseño, ¿no? Cuando hablamos Planner. Pero también, si ya hablamos del Planner de mantenimiento 4.0, estamos hablando de un profesional encargado de planificar, programar, optimizar actividades de conservación de activos industriales utilizando herramientas digitales, analítica de datos e inteligencia artificial, ¿no? Vamos viendo que ya no es el típico planner, ¿no? Que simplemente tiene que ser analítico, que tiene que utilizar herramientas, sí, pero ¿qué herramientas? ¿Qué certificaciones necesita para poder garantizar que esa administración de datos, de información, ¿no? Puedan ser validadas, homologadas, ¿no? Se dan cuenta que también hemos visto que dentro de la gestión de mantenimiento siempre va a estar alineado a lo que son las normativas. Normativas, uno, internacionales, las ISO, como también a normativas legales. Y esas son las más
como se puede decir, son las más estrictas, ¿no? Porque piden que sea para ciertos tipos de activos y estructuras una determinada especialidad. Electricista, ingeniero electricista, colegiado, ¿no? Titulado, habilitado. De la misma manera, para el tema de estructuras y equipos, ¿no? Tienen que tener certificaciones, ¿no? Aparte de ser colegiado, titulado, habilitado. Entonces, vamos a ver que ya no solamente es un manejar un título, sino también tenemos que tener otras certificaciones que acompañen, ¿no? a, a su especialidad. Y esa especialidad ahora, con estas certificaciones, una especialización. Y estamos hablando de lo que es el planner de mantenimiento, ¿no? El planner de mantenimiento tan igual como el de, si están en, la, en eh, lo que es ingeniería de mantenimiento o lo que es ejecución de mantenimiento, también acompañan las mismas o diferentes, ¿no? Algunas son equivalentes, pero hay otras que son propias, ¿no? De esa responsabilidad para ser ejecutor, para ser proyectista, ingeniería, ¿no? Y para hacer planificación. Entonces, hay certificaciones que acompañar, ¿no? Para cumplir. Y ahora todo esto va a un tema también del manejo de ciertos aplicativos, software, y todo lo que compete a lo que es ya el manejo de la información, ¿no? A diferencia del planificador tradicional que se basa en calendarios fijos, orómetros, ¿no? Siempre escuchamos eso, ¿no? Hay que hacer nuestros planes, nuestras estrategias, ¿no? Esas estrategias con nuestras frecuencias, con nuestros promedios de hora. Sí, pues, así funciona. Pero ahora tenemos algo más, ¿no? Tenemos que enfocarnos a la industria 4.0, donde vamos a conectar los datos en tiempo real. Ya no vamos a tomar esa información, sino que esa información se colecta de manera real de la máquina para realizar un mantenimiento prescriptivo, predictivo. Entonces ahí vamos a ver datos de operación, vamos a ver sistemas, ¿no? Ciberfísicos, sensores, la IoT, el Big Data, la computación en la nube, el Machine Learning, la inteligencia artificial y la analítica predictiva, ¿no? Entonces, la industria 4.0 impulsa la inteligencia artificial en el mantenimiento. Entonces, esto es a donde apunta un planner de mantenimiento 4.0. Este profesional debe estar capacitado, ¿no? Para poder manejar todas estas herramientas, certificado en muchas de ellas y adicional a todas aquellas que competen, ¿no? A un tema de homologación a ISOs y a lo que es normativas legales. Entonces, las funciones principales de un planner 4, ¿no? 4.0 va a ser el modelado predictivo con la inteligencia artificial. Integra algoritmos de aprendizaje automático para anticipar fallas mecánicas antes de que ocurran, proyectando el comportamiento de los activos, ¿no? Todo lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Cómo vamos, aquellos que han utilizado un RP, ¿no? Y donde tienen que parametrizar ciertos valores, ¿no? Como el orómetro inicial, el plan, las frecuencias que van a utilizar, los tipos de contadores que van a utilizar, ¿no? Y de esta manera puedan empezar a proyectar, ¿no? Las estrategias que van a utilizar. Entonces, eso ahora se modela de la misma manera, pero acá hay algo adicional, ¿no? Que estas también van a ser, la inteligencia artificial prácticamente le damos ese punto inicial, pero empieza a aprender, porque ellos también van a empezar a generar o actualizar, ¿no? La inteligencia artificial empieza a ajustar esos parámetros
¿ya? Es muy importante esta parte. Luego vamos a tener también lo que es la gestión de órdenes automatizadas, donde se configuran los sistemas ciberfísicos y de software para que el ecosistema industrial genere órdenes de trabajo en forma automática según la condición del equipo, ¿no? Hablábamos lo que nos decía la 14224. Nada de eso cambia, las normativas siguen siendo las mismas. La diferencia es que ahora va a ser de manera automática. ¿Se imaginan, no? Se genera un desvío, ese desvío genera un monitoreo por condición, ese monitoreo por condición es un tipo de orden ya predeterminado, un aviso, una orden para que entre a lo que es la programación. Y en la programación ya entra el planificador, si fuera el que ve varios roles, si fuera el programador con un rol ya predeterminado y establecido para poder empezar a ingresarlo a la rutina, ¿no? Previa coordinación con las áreas operativas. Entonces, pero ya hizo todo el trabajo, ¿no? Ya generó la orden, o sea, ya está en lista para su atención, para su liberación. Entonces, algo que no se hace actualmente, ¿no? Todo es un proceso manual, ¿no? Y que ya estamos hablando de poder automatizar, ¿no? Ciertos procesos. Luego tenemos el control automatizado de los repuestos que vincula las alertas predictivas con los inventarios para cotizar, reparar, refacciones, sin intervención manual constante. Actualmente, aquellos que han manejado, ¿no?, el SAP saben que hay una funcionalidad que es el MRP. El MRP, ¿no?, se configura, ¿no?, aquellos materiales que son de reposición automática y que inmediatamente, donde ya se preestablecido el punto máximo, el punto mínimo, el stock de seguridad, y en función a las necesidades va disparando los requerimientos. De manera automática nunca eso falla. Pero aquellos que son por estrategia, que no salen desde la orden de trabajo, no entran a esa disponibilidad. El planificador tiene que generar, al liberar la orden, genera el requerimiento, y ese requerimiento genera ¿no?, una SOLP, un pedido, y que luego es evaluado por el área de planificación logística. Entonces, pero acá ya hay cosas que se pueden hacer de manera automática, ¿no? O sea, no necesitan a un analista, ¿no?, un planificador de materiales, sino que previa configuración, de la misma manera, ¿no?, se configura para que haga todas estas actividades y pueda proyectar requerimientos adicionales para poder cotizar, para poder evaluar. Les comenté sobre el tema, tuve la oportunidad de visitar Ferreiros, ya, en Lima, sede Perú, y donde tienen su almacén de repuestos, ¿no? Y ese almacén de repuestos, ¿no?, está no solamente robotizado, está automatizado con inteligencia artificial. Entonces, ustedes se darán cuenta de que cuando se generan pedidos hacia lo que es Caterpillar, Ferreiros, ¿no? Se generan tienen que instalar un aplicativo para que puedan interrelacionar con su SAP, ¿no? Y ellos generan todos sus ingresos, todos sus requerimientos y son atendidos de manera automática, ¿ya? La verificación de stock, entonces los pedidos van entrando, ¿no?, esos requerimientos, porque hay un almacén enorme, ¿ya? Eh, donde están repuestos grandes como hay repuestos pequeños, y eso sí está automatizado, los pequeños, ¿ya? Entonces, en función a las necesidades, en función a la rotación, en función em, a la al lead time, o sea, el punto de reposición, se va almacenando los repuestos, ¿no?, de manera vertical. El que menos rotación tiene, su lead time es más largo, está en una parte baja, ¿no? Otro que tiene una rotación muy alta está en la parte superior, porque siempre entra y sale. Entonces se va actualizando, o sea, la inteligencia artificial va aprendiendo
y modelos estadísticos que han aplicado para esa programación hace que automáticamente vaya moviendo los inventarios de tal manera que hacerlo más eficiente cuando se requiera uno de ellos, ¿no? Y solamente en ese almacén habían dos personas, ¿no? En el robotizado. Uno que se encargaba de colocar las cajas, ¿ya? Y el otro que se encargaba de llenar las cajas y sellarlas. Eran las dos únicas personas que se encargaban de hacer, porque todas ya estaban, ya salían, ya en línea, en el sistema, imprimían los códigos que tenían que pegar en cada una de las cajas, que ya venían con todos los datos del repuesto, de la orden, y esa orden asociada pues a qué empresa y a qué pedido, ¿no? Entonces, era, eh, a esto es a donde llega el tema de lo que es la automatización de repuestos, ¿no? 37.000 ítems que manejaban diario y tenían una capacidad de 60.000 ítems, ¿ya? Entonces, realmente era tiene todavía para crecer, ¿no? Esa, dimensionado para un crecimiento mayor de abastecimiento de repuestos a nivel nacional. La simulación mediante gemelos digitales utiliza réplicas virtuales de las plantas para evaluar escenarios y proyectar necesidades de mantenimiento sin detener las operaciones reales. Ejemplo, ¿no? Cuando decimos la empresa quiere incrementar producción, con lo mismo, pero incrementar. Por lo tanto, va a incrementar algunas cosas, ¿no? Velocidad, ¿ya? Puede uno es la velocidad, el otro es inclusive la forma o los tipos de polines que va a utilizar, ¿no? Este, pero eso tiene un impacto, motor, reductor, estructura, entonces, plan- em, generalmente entran los proyectistas y empiezan a calcular, ¿no? Pero en este caso, cuando utilizan los gemelos digitales con todas las variables que ya se manejan, ¿no? Modelan un simulador virtual y ahí empiezan a hacer las variaciones. Incremento velocidad, ¿qué va a pasar? ¿El tipo de banda sigue siendo la misma? No, ahora si era una banda de nylon, ahora tiene que ser acerada. Y así, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la resistencia tal, tipo de tracción, entonces van modelando sin necesidad de haber desarmado nada y van generando el modelo adecuado para que de esta manera, ¿no? Pueda utilizarse. En un congreso donde estuve, entre lo que era el resultado del gemelo digital y un trabajo de ingeniería para hacer lo mismo, finalmente había una desviación mínima de más o menos 3%. O sea, prácticamente sin haber hecho nada, habían definido lo mismo. Uno validaba lo otro, ¿no? El tema de lo que es el desarrollo de la ingeniería eh, consolidaba lo que había resultado de las modelaciones hechas eh, por, la, por los gemelos digitales. Todavía es una tecnología, es una aplicación, tecnología muy poco usada, por lo tanto todavía es un poco elevada en costo, pero muy fiable cuando uno quiere. ¿Se imaginan desarrollar una ingeniería para este tipo de modelamientos, ¿no? El tiempo que conllevaría en realizarlo, mientras que en el caso de un modelo digital es mucho más rápido, mucho más práctico. Los escenarios pueden ser comparados uno con otro de manera inmediata, ¿ya? Entonces, sí, este tema de los gemelos digitales cada vez más utilizado en proyectos, ¿no? Como este caso de mejora continua, de desarrollo de nuevos proyectos. También tenemos lo que es la optimización de recursos y costos, ¿no? Nuestro negocio, como les había dicho, como mantenimiento es optimizar, ¿no? Generar disponibilidad, confiabilidad, pero optimizando recursos, ¿no? No, no
ahorrando, optimizando, o sea, a lo que realmente debe utilizar el equipo, ¿ya? Para eso se replantean estrategias y de esta manera poder tener el máximo beneficio de cada repuesto, componente y equipo, su mayor ciclo de duración. Entonces, gestionar presupuesto cruzando datos reales de rendimiento, disminuyendo drásticamente los tiempos de inactividad imprevistos, ¿no? Generalmente, cuando nosotros hacemos sistemáticos los preventivos, le damos frecuencia, ciclos de vida y decimos cuándo lo vamos a cambiar. Pero si también tenemos los predictivos, cuando hacemos por monitoreo por condición, y también sabemos y podemos predecir cuándo va a fallar. Y a su vez también tenemos aquellos por estadística, ¿no? ¿Cuál es cuál es el modo falla, ¿no? Y ahí vamos viendo, ¿no? ¿Cuál es ese factor de falla que va a tener un material, un componente, y de tal manera determinar en qué momento se debe cambiar. Todo esto, ¿no? Como es un control muy eh, detallado, minucioso, ¿ya? Involucra mucho recurso, mucha gente, pero con la inteligencia artificial, con prácticamente esto disminuye, ¿no? Se le tiene que alimentar adecuadamente los parámetros a medir, de los parámetros a controlar, y simplemente vamos a obtener, y el monitoreo en línea, y por lo tanto vamos a poder obtener, ¿no? Una adecuada optimización de recursos y costos. Entonces, las habilidades y tecnologías clave para cumplir con este rol, ¿no? Dicen, los especialistas combinan metodologías de confiabilidad con herramientas de vanguardia tecnológica, ¿no? Lo que les acaba de decir. Por decir, pueden utilizar el Kaizen, pueden utilizar el Six Sigma, eh, el Webull, ¿no? Técnicas estadísticas, métodos que nos dan esos valores, esas tendencias, esas proyecciones, pero ahora automatizarlas, ¿no? Entonces vamos a tener un monitoreo y conectividad, sensores, ¿no? Vamos a tener también computación en la nube, la información, todo es almacenado en la nube, eh, software de gestión, sistemas MMS, avanzados e integrados, como el SAP y el módulo PM, ¿no? Como saben ustedes, el SAP es un RP, el RP es transaccional. ¿Por qué? Porque tiene muchas transacciones que interactúan, ¿no? Para un determinado proceso o entre procesos diferentes. También tenemos el análisis de datos, el modelado de reportes en plataformas de negocios inteligentes como el Power BI, ¿no? Vamos a tener esos famosos dashboards, ¿no? Utilizando esos análisis de la información que ya se tiene. Entonces vamos a graficar prácticamente cómo estamos, el real, para poder tomar decisiones, ¿no? Y si esa data la tenemos en tiempo real, alimentado, ¿no? Ya configurado de tal manera de que sea una data no manoseada, sino una data que simplemente nos sirve para tomar una decisión en un determinado momento, realmente el Power BI es muy útil. ¿Ya? Sirve, ¿no? Hasta ahora sirve, ¿no? Para unificar muchas bases de datos, ¿ya? Pero también nos damos cuenta de que también podemos utilizar esta información para maximizar su potencialidad con el uso eh, en tiempo real. Les comenté como el caso de Chinalco, ¿no? Chinalco, para lo que es flotación, ¿no? Ellos tenían tanta información, tanto software de operaciones, de mantenimiento, de calidad, ¿no? Algunos que medían residencia del mineral en el cilindro, o sea, en el molino, otros que medían el desgaste de las chaquetas, otros, ¿no? La granulometría, y así cada uno de ellos, ¿no? Otros las vibraciones en el motor, ¿no?
porque ahora son los molinos SAG, y a los cuales tiene que ver temperatura, vibraciones, amperaje. Todos esos datos, pero la pregunta es, ¿y quién lo analiza? ¿No? Entonces, ese análisis de datos, ¿no? Les costó, según su exposición, 2 años, con profesionales que no tenían nada que ver con la metalurgia, ingenieros mecatrónicos, ingenieros de sistemas, ingenieros, creo que por ahí había un, un electrónico, ¿ya? Pero no había de operaciones, o sea, un ingeniero metalurgista, ¿no? ¿Ya? Eran aquellos que estaban en la capacidad de poder analizar los datos, agrupar, limpiar, de tal manera que esa data estandarizada, limpia, funcione, integrada, ahora pueda servir para el tema de los reportes, el dashboard, ¿no? Inclusive esto no solo quedaba ahí, sino que iban a lo que era el uso de la inteligencia artificial. Y cuando uno habla de inteligencia artificial, no es solamente ver lo que está en el momento, sino utilizar ya otras herramientas, como el caso del Python, para poder programar variables y poder proyectar escenarios, ¿no? Entonces, imagínense, un trabajo de solamente ordenar datos ya implicaba 2 años y su proyección era 2 años más para implementar todo lo que era la inteligencia artificial. Realmente un reto muy grande, pero muy importante, impactante en el negocio. Ingeniería de confiabilidad, el análisis de la criticidad, el RCM, el mantenimiento centrado en la confiabilidad y el AMEF, ¿no? De la misma manera, ¿no? Nosotros hacemos nuestro análisis causa-raíz, pero manualmente, bajo criterios, pero si esto empezamos a enseñar y programar la inteligencia artificial, porque como les comenté, ¿no? Si tenemos un adecuado control de fallas, anteriormente, en el módulo anterior vimos lo que eran las fallas, la estructuración, la organización, la jerarquización, ¿qué es lo que nos va a dar? ¿No? Que podamos hallar justamente esos paretos, ¿no? Ese 80-20, ¿no? Donde podemos tener ese 80% de eventos de paradas, ¿no? De horas de parada, en un 20% de eventos o tipos de falla, ¿no? Entonces, nos vamos enfocando eh, en aquello que impacta, ¿no? Generalmente esas fallas que nos ocasionan, ¿no? Mucho problema están en ese 20%, ¿no? ¿Ya? Las más impactantes, eh, las que no, nos generan, ¿no? Muchas pérdidas, ¿no? Mucho lucro cesante. Pero también nos queda ese otro 20%, donde está el 80% de eventos pequeños, pero que también deben ser atendidos. Y vamos a ver que no le damos esa importancia porque no nos desgastaríamos buscando, ¿no? Analizar esos pequeños eventos. Pero con la inteligencia artificial nos podría ayudar mucho para poder tomar acción. Métricas de gestión, control en tiempo real de indicadores como el MTBF, el MTTR, disponibilidad y adherencia. Esto es importantísimo, ¿no? Indicadores en tiempo real, ¿no? Que podríamos estar viendo cómo vamos, cómo va evolucionando. Esto lo llegué a ver, ¿no? O sea, aunque nosotros lo manejamos, ¿ya? Pero lo llegué a ver en tiempo real, por decir, también aquí en Ferreiro, ¿no? Ellos tenían sus palas y sus camiones de todo el Perú, mapeados, y tenían su área de confiabilidad, donde miraban a todos los equipos. Cada contrato tenía una flota y la flota era supervisada desde panel, desde el centro. O sea, era el soporte para sus contratos que tenían en cada una de las minas. Y eso, ¿qué involucraba? Que tenían los indicadores en tiempo real. Y cada falla que se producía o cada alerta que se comunicaban asesoraban y daban soporte, ¿no? A la unidad minera para que de tal manera puedan levantar esa falla, ¿no?
eh, estadística, control en línea, y miren, y ahora hay muchas empresas como Chinalco, ¿no? Es una de ellas, que su centro de confiabilidad ahora lo están pasando a Lima, ¿no? Ya no están en la mina, están en Lima. Y desde Lima monitorean remotamente sus equipos. Eh, Increíble, ¿no? Pero ya no necesitan o sea, estar en obras, ¿no? Sino ya están desde Lima por un tema de integración, por un tema de soporte, porque las empresas que lo soportan inclusive están ahí virtualmente, ¿no? Asistidos desde Lima. Estas métricas de gestión son importantes porque nos van indicando hacia dónde vamos, ¿no? El tiempo promedio para reparar, el tiempo promedio para la falla, la disponibilidad, ¿no? Que indica el tiempo que damos a la operación para su utilización, y la adherencia, cuál es nuestro plan versus real, cómo vamos cumpliendo esa planificación. Dentro del ecosistema, ¿no? Del trabajo, el flujo del trabajo se fundamenta en un ciclo continuo, digitalizado, ilustrado en la siguiente arquitectura de mantenimiento inteligente. Los sensores recopilan datos ambientales y operativos en el equipo. Los datos son procesados en la nube utilizando analítica predictiva, y el planner recibe reportes predictivos detallados en su tablero de control para autorizar las intervenciones óptimas. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Tanto trabajo que antes se tenía para recopilar, ahora ya no recopilas. La información llega de manera directa. Los datos, con el uso de la inteligencia artificial, prácticamente son procesados, ¿no? Ya hay una analítica ya programada para que poder arrojar un plan de acción, y estos reportes ahora necesitan, ahí sí, ¿no? Tener un tablero para poder disparar, ¿no? Si se programa, si se eh, mete la rutina, si estamos en la capacidad con personas, con disponibilidad de ventana operativa, con disponibilidad de recursos como materiales, servicios. Entonces, ya hay un tema final que sí entra a la gestión del planificador, donde tiene mayor capacidad de análisis, no de ejecución, de estar ejecutando, rellenando. Ahora tiene una capacidad de poder analizar hacia atrás, ¿no? Cada evento, cada desvío. Y esto realmente cambia, ¿no? El, el flujo de trabajo de un planner de mantenimiento. Entonces, dentro del mantenimiento basado en datos, ¿no? Vamos a ver que es una estrategia de gestión industrial que consiste en tomar decisiones de reparaciones, de inspecciones, sustitución de activos, utilizando información cuantitativa en tiempo real e histórica. Eso es lo que nos trae lo que es eh, el, el uso, ¿no? De, de, de estas herramientas tecnológicas que ya deben, aplicativos, metodologías, software que lo tenemos para aplicar en el mantenimiento 4.0, ¿no? Vamos a ver aquí en lugar de depender de suposiciones corazonadas o calendarios fijos de fabricante, ahora ya estamos viendo datos reales, lo que está pasando, monitoreo, curvas, ¿no? Tendencias. Ahora dice, es el motor operativo del planner. Este mantenimiento basado en datos dice que es el motor operativo del planner. Siempre lo fue, la diferencia que ahora lo tienes en tiempo real. Su propósito básico es transformar el flujo masivo de datos industriales, la Big Data, con acciones de campos rentables, transitando con precisión de la reactividad a la predicción. O sea, no decir, oye, falló el motor, falló el reductor, falló el tambor. No, no. Ahora lo que vamos a decir, va a fallar el reductor, va a fallar porque hay una tendencia.
¿En qué? En vibraciones, temperatura, termografía, ¿no? Todas las técnicas que podríamos estar utilizando, ¿no? Cómo se recolecta esa data, cómo se va a la nube, cómo se procesa y se analiza y cómo tenemos los reportes. Entonces, aquí sí vemos de que ahora ¿no? Ya no vamos a un tema de reactividad, sino vamos a un tema de poder programar. Sí, no es un preventivo propiamente dicho, pero sí estamos hablando de que podemos pronosticar para poder generar esos correctivos programados. Recuerden, cuando nosotros hablábamos de correctivos, dentro del mantenimiento existen dos tipos nada más, preventivo y correctivo. Dentro del preventivo está el sistemático y el correctivo programado. No hay más. Entonces, de ahí van saliendo todos los tipos que querramos de mantenimiento, pero están asociados a dos cosas, preventivo y correctivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en ese mantenimiento basado en datos? ¿De dónde colectamos esa información? De análisis de vibraciones, análisis de lubricante, análisis eléctrico, termografía infrarroja, análisis de ultrasonido, análisis de presiones, todo eso en tiempo real, ¿no? Que es a donde debemos apuntar. Las cuatro capas de la analítica de datos en mantenimiento. Para que una estrategia basada en datos funcione, la información recolectada pasa por cuatro etapas de madurez analítica: la descriptiva, la diagnóstica, la predictiva y la prescriptiva. La descriptiva es qué pasó. En la diagnóstica, por qué pasó. En la predictiva, qué pasará. Y en la prescriptiva, cómo actuar, ¿no? Entonces, las cuatro capas de la analítica de datos de mantenimiento que siempre debemos de tener, ¿no? Para que una estrategia basada en datos funcione, la información recolectada pasa por estas cuatro etapas de madurez. La descriptiva, el qué pasó, es donde se consolida el historial básico de las fallas, costos, intervenciones pasadas, se visualiza mediante reportes estáticos y tableros. La diagnóstica, ¿por qué pasó? Cruza variables operativas para identificar la causa raíz de una avería, una correlación entre el aumento de viscosidad de aceite y la rotura de un rodamiento. Analítica predictiva, ¿qué pasará y cuándo? Utiliza algoritmos de Machine Learning, de IoT, para calcular la vida útil remanente, ¿no? Y estimar la ventana de tiempo exacto antes del colapso. Analítica prescriptiva, ¿qué debemos hacer? La inteligencia artificial evalúa variables económicas, logísticas, operativas para sugerir la acción óptima. Ejemplo, reducir velocidad del motor un 10% para extender su vida en días hasta que llegue el repuesto, ¿no? Y nos vamos dando cuenta de que la inteligencia artificial aprende. Nosotros le enseñamos y ellos aprenden. La inteligencia artificial va aprendiendo. La experiencia, por eso dice que la inteligencia artificial aprende del humano, nos hackea todos nuestros conocimientos, prácticamente se va, ¿no? Hacia la inteligencia artificial y ellos modelan los escenarios en base a esas experiencias. Últimamente, ¿no? Salió un artículo donde la inteligencia artificial, ¿no? Ya aprendió, ya leyó toda la información que está en la nube. Y por eso ahora hay empresas que están comprando libros escritos, antiguos, que no están en la nube. ¿Por qué? Porque eso lo están digitalizando para que, a su vez, la inteligencia artificial pueda seguir asimilando información. ¿No? Es increíble la capacidad de esta inteligencia artificial, ¿no? De ahí que tienen sus condicionales para el uso de esta herramienta. Y ya vamos al mantenimiento 5.0, donde ya estamos hablando de nanotecnología, robotización, inteligencia artificial, ¿no? Y donde hay ciertos cuestionamientos sobre su uso, sobre su independización, ¿ya? Entonces, cuando vemos todo esto, les voy a comentar un ejemplo, ¿no?
aquellos que trabajan con equipos, ¿no? Siempre manejamos los mismos indicadores de diferente forma, pero son los mismos. El MTBF, el MTTR, costos unitarios, adherencia, backlog, ¿no? Eh, horas de trabajo del equipo que está asociado a la utilización, eventos de falla, ¿no? Y se generó, ¿ya? De ese 80-20, ¿no? Ese 20% de equipos que generaba el 80% de horas de parada, ¿ya? En una flota trackless, que eran los scoops, ¿ya? Y se hizo un modelamiento con todos sus indicadores de 4 años hacia atrás, con todos esos indicadores que les estoy diciendo, y lo llevamos 4 años hacia el futuro, utilizando una herramienta que se llama el Python. El Python, ¿no? Integra esas variables, ¿ya? Y se modela de tal manera que nos dé probabilísticamente qué es lo que va a pasar con todas las variables que estamos ingresando. Y sustentó, miren, sustentó generalmente el tema de los reemplazos de activos, ¿ya? Sustentó el reemplazo de equipos. ¿Por qué? Porque demostró, ¿no? Como le digo, costos unitarios, MTBF, MTTR, horas de trabajo, ¿no? Backlogs. Y vimos de que en el tiempo, ¿no? Aunque se atendían los backlogs, aunque se disminuían las fallas, pero teníamos un gran problema, el reemplazo del, de los equipos que ya habían cumplido ciclo de vida útil. Y por lo tanto, mientras que se invertía, ¿no? Se mejoraban los indicadores, bajaban los costos, pero en un momento dado empezaban a subir porque tenían que reemplazarse los activos. Componentes que ya estaban desfasados tecnológicamente, equipos que estaban desfasados tecnológicamente. Cuando le digo tecnológicamente es porque son equipos que tenían más de 20 años. Y aquellos que conocen de equipos, ustedes saben que la tecnología cambia. Ya habían motores, dicen, que ya no se fabricaban, estaban descontinuados, y los que se encontraban eran reman, no eran nuevos, eran remanufacturados. Y ya no habían ni remanufacturados con garantía de casa, de fábrica. Entonces, a ese extremo llegó, ¿no? Entonces, cuando ya tecnológicamente involucraba un upgrade, ese upgrade para hacer toda esa mejora en el equipo significaba un promedio de 40% solamente del sistema motriz. Para un equipo, para aquellos que conocen, estos equipos tienen un ciclo de vida de 18.000 horas, pero ya tenían 52.000 horas. Entonces, una inversión de 40.000 horas para algo que ya está fatigado, ¿no? No tenía sentido invertir ese dinero. La propuesta fue replantear por un tema de renovación de flota. Eso no sea un día para otro, pero se generó todo un calendario de cambio, se evaluó marcas, modelos y cuál era la mejor opción. En ese caso estábamos con el ST1030, estábamos con los R1600H, ¿no? Y por último, evolucionamos al LH410, ¿no? Zambi. Y que resultaron muy buenos equipos. Entonces, cuando vemos todo esto se puede digitalizar. Todo ese trabajo que les estoy diciendo nos tomó mucho tiempo. Les hablo de datos de 4 años, ¿no? Pero no lo podíamos compilar para poder llevar a un escenario de proyección, ¿no? Nos costó como 3 meses, ¿no? Tres meses compilar la data adecuadamente y formular todo el informe, las conclusiones, otros 3 meses más, para poder llegar a un escenario de presentación a gerencia y poder sustentar de manera resumida y concreta
a lo que apuntaba el estudio. Con la inteligencia artificial esto hubiera sido de manera inmediata. No necesitaría ese tipo de evaluaciones, ya hubiéramos tenido el reporte. Es a donde quiero llegar con este tema del el mantenimiento basado en datos, pero utilizando la inteligencia artificial, utilizando lo que es el mantenimiento 4.0, ¿no? El machine learning, estamos hablando de también la inteligencia artificial, ¿no? El Big Data. O sea, realmente esto sí no, nos ayuda, pero la pregunta es, ¿estamos preparados para utilizar este tipo de herramientas? Entonces, las fuentes de información de un ecosistema data-driven, un plan maestro de mantenimiento, no se alimenta de un solo canal, requiere hibridar tres grandes fuentes de datos. Datos de condición, datos operativos y datos de gestión, ¿no? Entonces, el dato de condición es la captura continua de variables físicas, como la vibración, ultrasonido, temperatura, corriente. Datos operativos, datos del proceso, como horas de marcha, velocidad de producción, ciclos de parada, condiciones ambientales, y que generalmente esto lo tenemos en el SCADA. Y datos de gestión, ¿no? Que ya estamos hablando del uso de un sistema, un software, ¿no? Donde nos ordene lo que habíamos hablado, ¿no? Preventivos, correctivos, horas de parada, horas de mantenimiento. Podríamos sacar todos los indicadores en función a que la información ya esté parametrizada y ordenada. El historial documentado en plataformas como el SAP, módulo PM o Fractal, que detalla costo de mano de obra, inventario de refacciones, tiempos medios entre falla y criticidad del activo. Entonces, tenemos que tener esta información, ¿no? No viene de un solo canal, ¿no? No, yo tengo un software de mantenimiento, uso el PM, no es suficiente. También tienes que tener datos operativos y también tienes que tener datos de condición, o sea, en tiempo real, que te monitoreen esos datos. Dentro del flujo de trabajo, ¿no? Del sensor o de la orden de trabajo, uno está la captura, los sensores en el equipo miden anomalías físicas de forma remota, el procesamiento, los datos crudos se limpian y se envían a la nube o a servidores, el modelado, los algoritmos comparan las tendencias actuales con patrones históricos de falla, estamos hablando de algoritmos, mira, predeterminados, escenarios que ya se fueron. Uno, quedaron como históricos o fueron modelados, ¿ya? Disparador, que es el sobrepasarse un umbral crítico, el sistema genera automáticamente una alerta y su respectivo orden de trabajo, prioritario en el software, agendando la cuadrilla técnica antes de que la máquina falle. Entonces, estamos viendo, ¿no? Que ya no necesita, o sea, siempre va a estar el analista, el planner, ¿ya? Pero eso no quiere decir que esté las 24 horas, cuando esto puede disparar de manera automática, ¿no? Automática. Una cosa es que dispare y otra cosa es que lo libere. Siempre va a llegar la alerta. Muchos modos de poder llegar la alerta, ¿no? La alerta puede llegar a un correo, puede llegar a un mensaje, puede llegar a WhatsApp, ¿no? Y de tal manera que se pueda tomar la acción de manera inmediata. Es muy importante esto en el flujo de trabajo. Los beneficios que se tienen con el tema de el mantenimiento de base de datos. La reducción de las paradas imprevistas, caídas de entre 30 al 50% en eventos correctivos de emergencia, ¿no? Es bastante. Disminuir 30 al 50% de las paradas involucra mayor MTBF, menor MTTR, ¿no? Y mayor disponibilidad. La optimización de inventarios. No se compran refacciones para almacenar por si acaso, sino justo a tiempo, el use and take, ¿no? Según el desgaste medido. Y esto también porque está interrelacionado con la gestión de inventarios, ¿no? El aumento de la vida útil del activo. Al corregir microanomalías de forma prematura, se evita el desgaste en cadena de componentes mayores. Recuerden, ¿no? Los backlogs. A veces nosotros generamos los backlogs, pero no los atendemos. Esos backlogs dejan de ser backlogs cuando están años
los repuestos en el almacén. La pregunta, ¿y por qué no lo cambiaste? No, es que le busqué una equivalencia. Y esa equivalencia puse un repuesto, lo maquiné y lo adapté. Sí, pero ese no es el original. Entonces ese repuesto se quedó en el almacén. Y así va sucediendo, ¿no? Entonces, uno, aquí vamos viendo que toda este pronóstico de requerimientos de materiales ya puede salir de manera automática entre la interrelación de lo que se genera en el módulo PM y en lo que recepciona y genera para su atención en el módulo MM, ¿no? Entonces vamos viendo ahí que sí es posible automatizar algunas cosas. No esperar, ¿no?, a que el planificador propiamente intervenga, ¿no? Siempre va a estar analizando, siempre va a estar detrás de sus procesos, pero ahora ya le llega la información y ahora puede priorizar, va a tener mayor tiempo o capacidad de análisis, cuando antes tenía más un tiempo de formulación y ordenamiento de la data para recién generar un análisis. Seguridad laboral disminuye, ¿no?, drásticamente la exposición de los técnicos a fallas catastróficas e inesperadas. Lógicamente, si te estás bajando el 30 al 50% de averías o fallas, también minimizas el riesgo, ¿no?, de estas fallas y que pueden comprometer a la salud e integración de los técnicos o grupo de operadores o infraestructura asociado a esos componentes o a esos equipos, ¿no? Entonces vamos a ver que hay una reducción de paradas, ahorro en costo de mantenimiento, mayor productividad, vida útil extendida, eficiencia operacional, mejoras en seguridad y planificación de recursos. En conclusión, la digitalización del mantenimiento. Entonces, la digitalización de mantenimiento, aquí hay algunas cosas que los leo porque son conceptos muy, muy amplios, pero que necesitan, ¿no?, ser entendidos de esa manera. Es el proceso de sustitución de flujo de trabajo analógicos y desconectados, como reportes de papel, registros manuales, Excel o dependencias de bitácoras, ¿no?, por un ecosistema de software unificado, automatizado, dispositivos interconectados. Su objetivo es centralizar la información, ¿no?, de los activos de una planta para que la toma de decisiones pase de ser reactiva y de emergencia proactiva y guiada por datos, ¿no? No sé, todavía no salimos, muchas empresas todavía manejan esos documentos físicos, ¿no? Ahora ya hay herramientas, ya hay aplicativos, ya hay eh, la tecnología la tenemos a la mano con eh, las mediciones, como hemos visto en tiempo real, esos sensores que miden velocidad, temperatura, vibraciones, y que a su vez esa información se carga a la nube, se carga un dispositivo y se va a recolectar información. Entonces, vamos viendo que esa digitalización se convierte en una innovación, ¿no? Y no es para quitar puestos de trabajo, sino es para poder hacer un mejor control, ser más eficientes en lo que hacemos, ¿no?, utilizando la tecnología. Solamente se imaginan en una planta donde la hora puede valer hasta 1.5 millones de dólares la hora, ¿ya? Disminuir un 50% de paradas, ¿no? Cada hora significa eso, ¿no? 1 millón, 1,5 millones de dólares, ¿no? Así sea una mina pequeña, $15,000, $20,000 por hora de parada, es bastante, ¿no? En unas se paga solo estas innovaciones. Uno a veces dice la digitalización, la innovación, ¿cuesta? Sí, cuesta, pero rinde esos frutos. Entonces, los tres pilares tecnológicos de la digitalización es para transformar digitalmente el área de mantenimiento. Se integran tres capas tecnológicas fundamentales: los sistemas de gestión centralizado, los MMS, ¿no?, dispositivos y sensores,
de Internet de las cosas y la analítica avanzada de inteligencia artificial, ¿no? Vamos a ver el software base, por ejemplo, el Fractal, sistema EAM, el SAP, que reúne órdenes de trabajo, inventarios de refacciones y el historial de mantenimiento en un único lugar accesible mediante dispositivos móviles, ¿no? Tenerlo en nuestro celular. Dispositivos y sensores de Internet de las cosas, componentes físicos adheridos a la maquinaria crítica que recopilan variables del entorno, vibración, temperatura, acústica, sin necesidad de que un operador realice mediciones manuales. La rapidez, ¿no? Donde va el inspector y, sí, pues, en esa zona, ejemplo, ¿no? Les digo, en las minas subterráneas generalmente no hay Internet, pero los equipos ahora sí almacenan datos y cuando se va a monitorear, automáticamente por Wi-Fi saca esa información y se recopila en el dispositivo, en la tablet con la cual va el inspector y carga toda esa información que le va a servir justamente para hacer sus análisis. Inclusive, si ya utilizara lo último, que es la inteligencia artificial, simplemente esto, cuando salga a una zona donde ya haya internet, donde se vaya a la nube, donde ya está programado, no todo lo que es el tema parametrizado, la fórmula de cálculo y tendencias, ¿no? Va a poder obtener los reportes y las alertas para poder actuar, ¿no? Entonces, esto nos conlleva a la analítica avanzada de inteligencia artificial, modelos digitales en la nube que interpretan tendencias de datos recopilados para crear alertas y proyecciones dinámicas antes de que ocurra una falla catastrófica, ¿no? Entonces, no, no se nos hace tan difícil, ¿no? Yo recuerdo cuando hacíamos inspecciones a equipos así en zonas inaccesibles, donde no había internet, ¿no? Con decirles que lo único que llegaba ahí era la ventilación, ¿no? No había ni energía, alumbrado, nada. Eran los frentes de desarrollo, ¿no? En la mina. Entonces, con estos equipos que todavía eran análogos, muchos equipos, con estos que les digo que son de 20 años de antigüedad, ¿ustedes creen que van a obtener esa información? No. Pero ya con los nuevos sí tenía esa información, se tenía aplicativos propios de fábrica donde se recopilaba esa información y se iba a la nube. Todos esos datos podían obtenerse, ¿no? En el tema de hora de trabajo, potencia, inclusive algunos, eh, algunos valores, ¿no? Como el tema de combustión, eh, que servían, velocidad, que servían para poder determinar si había alguna anomalía, ¿no? Entonces, esos valores realmente ahora se capturaban en la lab, en la tablet, y cuando se salía a una zona donde ya había internet y había wifi, se iba a la nube y automáticamente se veían los gráficos y los dashboards de cómo estaba. Hasta ahí llegaba. Pero eso ya era otro trabajo de integración para utilizar la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya hay evolución, la tecnología ya llega, ya, y va llegando cada día más, inclusive equipos autónomos, ¿no? Que ya no necesitan ser manejados por un operador, sino desde una central ya se van manejando los equipos. Proyectos que todavía no hay en el Perú que muy pronto llegarán. Para mediana minería, para gran minería ya existe, ¿no? Y eso ya lo vemos en proyectos como Quellaveco, ¿no? Esas unidades ya manejan camiones autónomos. También tenemos la ruta de implementación, las 4 fases claves de esta ruta, ¿no? Vamos a tener la despapelización y limpieza del historial. Migrar las órdenes de trabajo, inventarios de hojas físicas, archivos dispersos de Excel hacia una base de datos central en la nube. 2, movilidad de técnicos en campo. Equipar al personal técnico con tablets, teléfonos inteligentes para consultar guías de reparación, escanear códigos en los activos y documentar fallas en tiempo real directamente desde el taller.
Conectividad a la integración, integrar los datos de operación de la planta provenientes del sistema SCADA o los PLCs con el software de gestión para que el uso real de la máquina dicte automáticamente las pautas de prevención. Y la optimización autónoma, inteligente, incorporación de mantenimiento predictivo mediante algoritmos de Machine Learning y la creación de gemelos digitales para simular escenarios operativos, ¿no? Ya estamos hablando de mejoras. Miren, entonces, una planta inteligente no se logra de la noche a la mañana. Tiene que seguir un ciclo de madurez, ¿no? ¿Y dónde estamos? Ahí tenemos que irnos midiendo para poder llegar, ¿no? Y debemos de tener un ramp up, ¿no? ¿Qué actividades debemos de desarrollar para pasar de una fase 1 a una fase 2? Los beneficios inmediatos del campo tecnológico, la eliminación de tiempos muertos administrativos, los técnicos pierden menos horas rellenando bitácoras o buscando refacciones debido al control digital en tiempo real. Recuerdan que habíamos hablado cuando entramos a este diplomado sobre los tiempos, ¿no? Nosotros solamente utilizamos el 23% de nuestra mano de obra de manera efectiva. Lo otro se va en todo lo que está diciendo aquí, ¿no? En tiempos administrativos, como la seguridad, llenar formulario, tenemos que hacerlo, sí. Tiempos para evaluar riesgos dentro de esa seguridad, tiempos para nuestras cartillas, ¿no? El antes de, saber qué vamos a hacer después de, para llenarlo, ¿no? Y poder registrar nuestros informes. Entonces hay mucho trámite administrativo, búsqueda, ¿no? Tenemos que ir, necesitamos algún repuesto, nos tenemos que ir hasta el almacén para verificar por el repuesto o por el número de parte, o dar una llamada al planificador para que haga eso, cuando directamente desde la tablet podrían estar haciendo esa búsqueda y podrían definir si hay, no hay y qué acción se va a tomar. La eliminación del error humano en los reportes. Los datos de uso de los activos se registran de forma automática, precisa y sin sesgo de transcripción manual. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe el teléfono malogrado, ¿no? Lo que se reporta físicamente es transcrito a una orden, ¿no? Virtual, y en esa orden se pierde información o se tergiversa información. También tenemos lo que es el alineamiento de auditorías y cumplimiento, todo el historial de mantenimiento de activos peligrosos, perdón, o con regulaciones especiales que ha registrado digitalmente y listo para proceso de auditoría en pocos clics. Siempre he dicho esto, ¿no? Dentro de la gestión de mantenimiento no debemos esperar a que nos pidan evidencias de trabajos realizados por inspeccionar, por certificar, por reparar, requerimientos normativos de alguna normativa internacional o de una normativa legal propia, ¿no? del estado donde trabajamos. Entonces, debe ser simplemente un requerimiento que nosotros ya manejamos. Lógicamente, para cumplir todo eso, y si todos estamos en papeleos, ¿no? Es uno, haber digitalizado todo eso, tener todo ordenado. Miren todo el trabajo que se nos genera. Pero si todo esto ya está ordenado, digitalizado desde su inicio, lo único que haríamos es imprimirlo, si es que quieren una evidencia puntual, pero lo otro es que sí, ya lo tenemos en nuestra base de datos, ¿no? De todo nuestra bitácora, de cómo está almacenado nuestro historial, por órdenes, por avisos, por trabajo realizado, preventivos, correctivos programados. O sea, debería estar totalmente alineado, ¿no? A ese tipo de auditorías. Ventajas y desventajas. Las ventajas es un acceso instantáneo a la información, mejora en la salud, conectividad global, automatización de tareas, educación personalizada, oportunidades laborales remotas. Desventajas. Vamos a tener adicción digital, aislamiento social, fatiga informativa, privacidad en jaque y
desigualdad de acceso. Esto de privacidad en jaque, esto es muy importante. Muchas corporaciones tienden, ¿ya?, al tema de el manejo de la información, y especialmente el manejo de la información en la nube. Corporaciones grandes están expuestas justamente cuando tienen este tipo de información. A muchos no quieren salir a la nube por exponer su información, especialmente cuando se manejan datos muy sensibles, ¿no? Como tema de precios, si hablamos de ventas, costos de producción, porque eso también es un tema de poder tener una información de lo competitivo que puede ser una empresa. Entonces, todo eso es una desventaja muy grande, ¿no? Y vamos a encontrar que eso siempre es cuidado meticulosamente por muchas organizaciones. Estuve en una organización donde, bueno, medianamente le daban importancia al tema de seguridad hasta que hubo un hackeo. No les hablo, es una minera nacional, ah, nacional, pero que pertenece a un conglomerado japonés, ¿ya? Y tuvo un hackeo. Y la información no, no fue tomada de lo que había en la nube, sino de sus servidores. Ya se imaginan, tomaron hasta los respaldos que se tenía. Entonces no quedó nada. Eh, Fueron liberando, tuvieron que contratar personal experto para hacer eso. También se tuvo un tema de chantaje para poder liberar la información, y algo que no se hizo porque también era y queda de que ellos van a liberar la información una vez que se atienda su chantaje, ¿no? Un tema muy, muy discreto que lo manejaron y liberaron información, pero se perdió mucha información que se tuvo que volver a crear una base de datos. Los CMMS y los sistemas de gestión. Un CMMS, ¿no?, que estamos hablando hace rato, que estamos hablando que es un sistema de gestión de mantenimiento computarizado, conocido en español como gestión de mantenimiento asistido por ordenador. Es una plataforma de software diseñado para centralizar la información de los activos, automatizar flujo de trabajo e incrementar la disponibilidad de los equipos industriales. Esta herramienta actúa como el cerebro de las operaciones del departamento de mantenimiento, permite dejar atrás las hojas de cálculo fragmentadas para dar paso a un control coordinado y basado en datos, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya tenemos un software de mantenimiento, vemos que está interrelacionado. Inclusive hablábamos del SAP cuando es un transaccional. ¿Por qué? Porque hay transacciones propias del módulo, pero hay transacciones que interactúan con otros módulos, ¿no? Estamos hablando con finanzas, con costos, con logística, con recursos humanos, con activos, ¿no? Entonces, es muy importante este tema el sistema computarizado de mantenimiento. Genera una trazabilidad, ¿no? Porque desde un aviso genera una orden, de esa orden genera una solpe, esa solpe genera un pedido, ese pedido, si fuera un pedido de servicio, tiene que generar una GES para que vaya al proceso de facturación, ¿no? Y todo tiene un proceso de aprobaciones. Entonces, los 10 beneficios del CMMS: reducción de los costos, reducción del tiempo de paro, el mantenimiento preventivo automatizado, mayor eficiencia operativa, integración con otros sistemas, fortalecimiento de la seguridad y del compliance, ¿no? Compliance. Es muy importante el tema del compliance, ¿no? Hay un tema de ética dentro de cada organización, pero si las cosas están de manera ya parametrizada, ordenada, con procedimientos, con autorizaciones en diferentes niveles, se va garantizando el tema del compliance, ¿no? Para evitar esos desvíos, generar esos negociados que escapan, ¿no?, a un tema de ciertos accesos, ¿no? No todos tienen acceso a todo, así que cada uno el acceso a su módulo logístico, a su módulo mantenimiento, a su módulo activos, a su módulo finanzas, a un módulo operativo, ¿no?
y van a haber algunos accesos que son compartidos, ¿no? Como el tema de inventario, como el tema de los costos, y no a todos, a ciertos niveles. Entonces, ahí se fortalece por ese fortalecimiento de seguridad y compliance, ¿no? Justamente la seguridad de la información y el tema ético. La viabilidad, la visibilidad total sobre los activos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos lo que como mantenimiento, los que administramos los activos, ¿no? Tanto equipos, componentes y sistema estructural. Entonces, todo eso es administrado por mantenimiento. Sí, pues, pero los movimientos, el desmontaje, el montaje, el tema de qué queda en el almacén, ¿no? Enviamos a reparar, qué regresa, qué se queda en el inventario, en el almacén, pero como reparado, ¿no? Qué se instala o se mueve y nuevamente va el montaje y desmontaje de algún componente para un equipo, bajas que se den tanto de equipo y componente. Entonces, eso lo sabe mantenimiento. Pero cuando lo integramos al módulo PM, al módulo de finanzas, ya vamos a poder ver, por un lado, cuál es el costo real del activo como mantenimiento, cuánto ha sido depreciado en su tiempo, cuál es su valor real, cuánto le costó y cuánto es su valor real en el momento para un tema de económico, ¿no? Para overhauls, reemplazos. Y para el otro lado, ya activos, puede ver el activo dentro, dónde se encuentra ubicado, en qué equipo. Fue un motor que estaba ejemplo, en la faja 5, ahora está en la faja 9, o estaba en la faja 5 y ahora está en reparación y está en, 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 en una, fuera, o sea, está en lo que es despacho, ¿no? O está en stand-by, está en recepción, en almacén, listo para su uso, con costo cero, pero sí en stock. Entonces, eso no eso no solo puede, sirve, ¿ya? Para poder cuantificar los activos. Les doy un ejemplo, ¿no? Tuve una oportunidad de estar en una pesquera, 12.000 ítems, 10 plantas, y esta pesquera la querían vender, ¿ya? Y al querer vender la pesquera, porque el, el hubo una empresa china que lo compra, pero no paga al banco. Entonces, ¿qué hace el banco? Se queda con el activo, pero un banco no es para administrar un negocio industrial. Entonces, empezó a sanearla, ordenarla, para de esa manera ponerla a la venta. Estuve en esta etapa de mapeo de los activos y era rastrear, habían como 4 o 5 inventarios que se habían hecho y tenían que coincidir, tenía que haber una rastreabilidad, buscar físicamente dónde se encontraba, porque se habían movido, entre planta y planta se habían movido los componentes y los activos, y muchos también se habían dado de baja, entonces tenía que sincerarse. ¿Y por qué ustedes dirán esto? Porque es el valor de la empresa en activos, ¿no? Es un valor importante para el tema de balance, ganancias y pérdidas, y de esta manera poder definir cuánto costaba la empresa y poder sacarla a la venta. Importante, por eso este tema de los activos. Luego también tenemos los accesos, ¿no? Que podemos tener vía celular, ¿no? Podemos ver los parámetros, cómo van, las alertas que nos llegan y la gestión de órdenes de trabajo, ¿no? Tiene que estar ordenada, o sea, tener eso, lo que habíamos hablado, que vaya cumpliendo la normativa, ¿no? ¿Cómo se configura? En función a las normativas. Tenemos la 14224 y por eso que en estas parametrizaciones generalmente van a haber 3 órdenes, no tienen más, y los otros son clases de actividad asociados al tipo de orden. El ecosistema es un sistema avanzado de un CMMS, el software no trabaja de manera aislada, se alimenta y comunica bidireccionalmente con otras plataformas de la empresa para maximizar la eficiencia operativa, ¿no? Como les decía, en este caso, en un RP es transaccional porque se comunica con diferentes módulos, ¿no? Pero
si no fuera transaccional, si tuviéramos a un máximo, que no, su negocio del máximo es soportar a mantenimiento, pero tiene que integrarse con otros software, como el logístico, como el de finanzas, como el de recursos humanos. Entonces, un móvil primero, listo para técnicos. Un onboarding sencillo e implementación rápida. Precios y soportes transparentes. Visibilidad en tiempo real y mantenimiento preventivo que realmente funcione. Los módulos esenciales en un CMMS está el registro jerárquico de activos, lo que habíamos hablado, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuánto vale ese negocio? ¿Ya? Y al cual debe estar asociado a lo que es activos, finanzas. Organiza los activos en un árbol, planta, línea, máquina, componente. Todo este registro jerárquico de activos lo hemos visto en dónde? En la 14224. Gestión de órdenes de trabajo. Controla el ciclo completo de una reparación, automatiza la recepción de solicitudes, asigna prioridades, delegación de técnico y registra tiempo de ejecución de forma digital. Esos tipos, esa configuración de órdenes en la 14224. Mantenimiento preventivo y dinámico. Programa de tareas de forma automática basando en variables de tiempo o por el uso enviado por sensores cada 500 horas. Es las estrategias que utilizan para hacer tus planes de mantenimiento. Control de almacén y repuesto, monitorea las existencias de refacciones, crítica, configura alarmas automáticas, puntos de reorden para evitar que una reparación se detenga por falla de una pieza. El MRP configurado en un RP SAP, ¿no? Y si esto lo automatizamos y lo llevamos a una inteligencia artificial, mucho más eficiente. Analítica de KPIs calcula automáticamente indicadores fundamentales de rendimiento como el MTBF, el MTTR, para auditar la salud operacional de la planta. ¿Cómo lo obtenemos? Simple, ¿no? También de esta manera lo podemos obtener en nuestros dashboards, nuestros reportes, ¿no? Pero que salen de la data que se ha almacenado en función a los registros de uso en los avisos, en las órdenes de mantenimiento. Entonces, los principales software en el mercado, vamos a ver, dependiendo de la escala de la empresa, el sector industrial y la necesidad de movilidad, existen diversas opciones líderes en el mercado. El Fractal, el MindTime, el InfraSpeed, ¿no? Y soluciones corporativas, el Field Role Automation, IMAN CMMS, el IBM Máximo, y si hablamos de un RP, el SAP, ¿no? Entonces, la industria 4.0, comúnmente denominado mantenimiento, es la transformación digital de las estrategias de conservación de estos activos mediante la integración de tecnología ciberfísica. El objetivo es dejar atrás el modelo reactivo y de reparar cuando se rompa, y preventivo, rígido de reparar por calendario, sustituyéndolo por un enfoque inteligente, predictivo, prescriptivo, guiado por datos en tiempo real. Esta evolución tecnológica permite a las plantas industriales modernas reducir los tiempos de inactividad hasta un 20% y mejorar la efectividad global de los equipos. Ya habíamos hablado, ¿no? El OEE. La industria también hemos visto, ¿no? Que hay una evolución de esta industria 4.0, 1, 2, 3, 4, y ya estamos hablando del mantenimiento 5.0, que es la industria, el mantenimiento 5.0 está asociado ya a lo que es Black Room, ¿no? Sala oscura, no necesitas operadores. Nanotecnología, automatización, robótica y lo que es inteligencia artificial. Entonces, para esto también vamos a ver que está alineado todo lo que estamos hablando, esta evolución tecnológica, a la ISO 55001, como es la implementación de activos, no la gestión de activos, la reacción, la detección, manual, automática, la predicción y la prescripción. Las tecnologías clave del mantenimiento 4.0. El ecosistema digital de fábrica sostiene sobre 5 pilares tecnológicos interconectados. El Internet de las cosas, la inteligencia artificial, los gemelos digitales, la realidad aumentada, la asistencia remota, ¿no? ¿Ya? Y lo que es la integración de sistemas en la nube.
Entonces, la comparativa entre la evolución de estrategias de mantenimiento, para entender el impacto de la industria 4.0, observemos cómo transforma la rutina operativa en comparación con las metodologías tradicionales. Vamos viendo que el correctivo tradicional, ¿no?, desencadenante la acción, el equipo ya falló o se rompió por completo. En el estado del activo, la parada de emergencia forzada y el impacto económico muy alto. En el preventivo, es cumplimiento de fechas, se interviene esta máquina dañada y alto riesgo de sobremantenimiento, o sea, hacer más de lo que necesita. Predictivo, alarmas basadas en la condición real, monitoreando constantemente en tiempo real, intervenciones programadas con precisión justo antes de la falla. Entonces su impacto económico es más bajo. Pero el prescriptivo, que ya estamos hablando con inteligencia artificial, modelos que sugieren acciones de corrección automática, optimizar dinámicamente mediante un software inteligente, y su impacto económico es mínimo, maximiza la eficiencia y extiende la vida útil real de las refacciones. Llegar a ese nivel es a donde todos queremos, ¿no? Como buenos mantenedores queremos llegar a eso, ¿no? Mayor capacidad de análisis, mayor capacidad para poder eliminar o minimizar las fallas y optimizar los costos. Entonces, en una planta, dentro del flujo de la ejecución automatizada en la práctica, vamos a hablar que el proceso ante una anomalía se ejecuta de forma completamente autónoma y digital. Sensores IoT, el sensor detecta un microincremento anómalo de la temperatura de un rodamiento, la plataforma de inteligencia artificial en la nube analiza la tendencia y calcula que el componente fallará en un plazo de 12 días, ya nos da una tendencia, y la orden de trabajo, el sistema crea automáticamente una orden de trabajo, en la cual consulta el almacén digital para reservar el repuesto y asigna la tarea al técnico disponible certificado en una máquina antes de que ocurra un paro imprevisto. Entonces, ¿te sientes identificado con este escenario? Pregunta para ustedes. Tecnología, growth, staffing, performance y costos. ¿O estás atrapado entre las múltiples tareas de tu gestión? Lo que yo le decía, compilar la información, tomar la data, generar los reportes, generar los informes y finalmente no hay análisis y no hay plan de acción. Retos e implicaciones éticas y sociales. Cuando ya estamos hablando de lo que es la inteligencia artificial, no hay manera de competir con la inteligencia artificial. No podemos, estamos hablando que todas las tareas, todas nuestras tareas empiezan a automatizarse. Hay cambio de roles, ¿no? Ya vamos a ver que nuestros roles ya no están más en ingresar datos, sino en analizar. Nuevos requerimientos de habilidades, lo que les había dicho, ¿no? Uso de aplicativos, uso de software, mejora de competencia, reciclaje personal, colaboración con la inteligencia artificial. Entonces vamos a tener tareas de mayor valor. Tenemos que mejorar nuestras competencias y aquellos que no lo hagan simplemente van a quedar fuera de esta evolución, ¿no? Este es un foro, ¿no?, donde se reunieron los gurús, en este caso Yuval Noah Harari, donde dice que la inteligencia artificial ha hackeado el sistema operativo del hombre, ¿no? Y la inteligencia superior tomará las decisiones. Y eso es el riesgo que se hablaba cuando se decía de que los grandes promotores, dueños de estas empresas tecnológicas en el mundo tienen sus restricciones sobre el uso de la inteligencia artificial. Lo que no se digitaliza, se fosiliza. Y eso es a donde estamos avanzando. El perfil profesional de un planner de mantenimiento. Siempre vamos a hablar, y esto ya para finalizar, ¿no?, de todo lo que hemos llevado de lo que es el planner de mantenimiento. Representa una evolución digital del planificador tradicional. Este especialista ya no solo organiza calendarios y administra repuesto, ahora es un estratega de datos industriales.
encargado de conectar el software de gestión con las tecnologías de la industria 4.0 para predecir fallas, optimizar los costos de la planta. Entonces, ¿qué trabajo se va a realizar? Elaborar las instrucciones, programar tareas diarias, organizar los técnicos de mantenimiento, gestión de recambio, outsourcing de mantenimiento industrial, pero ahora utilizando la tecnología. El perfil, ¿no? El perfil, técnico, ingeniero, especialidad, conocimientos en experiencia de operaciones, experiencia en ejecución de mantenimiento, conocimiento de costos y presupuestos, flexibilidad, analítico, inglés, habilidad para uso de herramientas informáticas. Factores de clave de éxito para un buen planificador: personal ejecutor capacitado, planeadores con experiencia, equipos de planeadores con decisión exclusiva, integración de partes, contar con herramientas adecuadas para el trabajo, apoyarse en el software, trabajo en equipo y disciplina. Funciones de vanguardia del planificador. En las tareas tradicionales de planificar recursos y programar parada de planta, el Planner 4.0 añade responsabilidades enfocadas en la automatización. Auditoría de datos predictivos, interpreta patrones de desgaste sugeridos por la inteligencia artificial, automatiza órdenes de trabajo, configura las variables del sistema para que las órdenes de trabajo críticas se disparen de manera automatizada, simulación de escenarios de gemelos digitales, evalúa el impacto de retrasar o adelantar una intervención mediante réplicas virtuales, kiting automatizado, interconectado, sincroniza la planificación de reparaciones con los inventarios digitales, ¿no? El dominio técnico del planner balancea la ingeniería clásica con la analítica de datos, ecosistemas de software, analítica, inteligencia de negocios, monitoreo de condición, cálculo automatizado de KPI, inteligencia de confiabilidad digital. Habilidades blandas críticas que tiene que tener el planificador de mantenimiento: mentalidad ágil y resiliente, comunicación interdepartamental, orientación y detalle digital. Eso de mentalidad ágil y resiliencia es capacidad para adaptar inmediato al plan de trabajo semanal ante imprevistos técnicos o cambios abruptos. Se imaginan, ¿no? A veces estamos acostumbrados a la rutina. Oye, pero le toca y no puedo cambiarlo. No, tiene que ser abierto también a escenarios propios, ¿no?, de la operación. Ejemplo, ¿no?, una unidad logística de concentrados donde está en función a la llegada de los barcos. Y esa llegada de barcos está asociada a un tema climático, ¿no? Y a un tema también aduanas, a un tema de atención en otros puertos, ¿no? Despachos, descargas. Puede adelantarse, puede retrasarse, y tenemos que estar aperturados a reordenar nuestro programa, nuestra rutina. Comunicación interdepartamental, destreza para negociar con el equipo de producción el paro de máquinas utilizando argumentos financieros e informes predictivos de respaldo, ¿no? A veces uno decimos, no, tenemos que parar porque ya le tocó. Oye, pero el que le tocó, ¿cuánto más te puedes pasar? ¿Cuánto más te puedes adelantar? A su vez, ¿cuál es el impacto en dólares, ¿no? ¿Cuánto me va a impactar? Si no lo hago, va a hacer que falle, colapse todo el sistema, todo. ¿Y cuánto involucra? Uno, en el equipo, y dos, si para todo el equipo, ¿no? No solo el componente, el sistema, sino el equipo, puede impactar en un determinado valor que sí va a costar como lucro cesante a la operación. Entonces hay que estar preparados para eso. Orientación en el detalle digital, rigor extremo al revisar que la información ingresada al software sea exacta, ya que datos incorrectos alteran las precisiones de la inteligencia artificial. La empleabilidad y certificaciones del sector. La empleabilidad del planner de mantenimiento es notablemente alta. Miren, esta es una especialidad que es demandada, ¿no? Ya al ser el perfil responsable directa e indirectamente de reducir los costos operativos y evitar paros imprevistos de maquinaria, se ha convertido en un puesto indispensable para la rentabilidad de las empresas industriales. La transformación digital ha polarizado el mercado. Esto yo lo quiero decir porque en el año 96, ¿no? 96, 94, no se hablaba de planificación de mantenimiento. Y si se hablaba de la planificación de mantenimiento, era el secretario del jefe de mantenimiento, ¿no? Entonces, cambió las tendencias. Hoy es tan importante y por eso ya se habla de responsabilidades dentro del mantenimiento, dentro de la gestión de mantenimiento, donde ya tenemos
planificación, ejecución y ingeniería y mantenimiento. Entonces, los sectores donde más se contratan y mejor se remunera a estos profesionales, la minería y petróleo, la manufactura y consumo masivo, la logística y gestión de flotas y la energía y servicios públicos. ¿Ya? Vamos a ver también acá referenciales, ¿no? Un perfil junior, un perfil senior en Perú, ¿no? Ven 2.000, 2.800, un senior ya está entre 4.500, 7.500. Lógicamente que esta es una media, porque vamos a ver que esto, oferta y demanda, inclusive supera estos valores, ¿ya? Entonces, las certificaciones para un Planner 4.0 combinan las credenciales clásicas en confiabilidad de activos, en diplomas especializados en transformación digital, analítica de datos e inteligencia artificial. Para un Planner, debe poseer estas credenciales, demuestra a los reclutadores que se debe tomar decisiones basadas en datos. Las certificaciones dividen en dos vertientes, las ofrecidas por los desarrolladores de software, las más solicitadas, y las instituciones conceptuales. Son las credenciales emitidas por organismos mundiales de ingeniería. Tenerlas en tu currículum te posiciona inmediatamente en un nivel superior. Un CMRP, un CIM, un certificado internacional de, de planeamiento y mantenimiento, un CAMA, un certificado, ¿no?, de asesor de gerencia, ¿no? A nivel internacional como auditor, perdón, auditor de gestión de activos bajo la norma ISO 55001, demostrando que sabes alinear el mantenimiento con los objetivos financieros de la Junta Directiva. Si busca una opción más asequible en idioma español y enfocada a herramientas del día a día, también hay especialistas en planificación y programación del mantenimiento, TechSoup, Renova, certificación SAP-M, Plant Maintenance, planificación con MS Project y Primavera. O sea, hay certificaciones más asequibles. Y la certificación tiene un enfoque principal y un ideal, ¿no? El enfoque principal es operativo y manejo de sistemas, caso del SAP, y conseguir empleo rápido en medianas y grandes empresas. Pero ya si hablas de un CIMP, un táctico, programación y respuesta, y profesionales que pasan de ser técnicos a la oficina de planeación. Y un CMRP estratégico y negocio, aspirar a jefatura, gerencias o contratos en gran minería y petróleo. Hasta aquí espero haber cubierto todas sus inquietudes y atento a sus preguntas. ¿Sí me escuchan? Se te escucha, sí. Ah, ya, perfecto. Bien, sí, así es. Vamos a pasar una breve ronda de preguntas por si hubiera algún profesional que tenga alguna duda con respecto a la clase del día de hoy, porque sobre la evaluación lo voy a explicar yo. Sí, puede levantar la mano en este momento y encender su micrófono, si es que alguien tiene alguna duda. Adelante, María. Ingeniero, buenas noches. Sí, adelante. Mi nombre es Claudio Lachira, sino que estoy con el acto de mi señora. Ah, Disculpe. perfecto. Perfecto. Ingeniero, agradecerle primeramente por esas pautas y esos consejos realmente que nos ha dado, ¿no? Eh, el que le habla es un técnico mecatrónico, ¿no? Y realmente me ha gustado la forma y las explicaciones que me ha dado en el tema de lo que es plana, del 4.0. Ahora, mi pregunta es, ingeniero, bueno, para mí todo esto es nuevo, ¿no? De lo que he venido escuchando durante todo este tiempo, ¿no? De lo que ha estado explicando. Eh, Estoy a punto también de, de ¿cómo se llama? De postular para un tema de jefe de mantenimiento, ¿no? Eh, y por la cual pienso, si es que logro ingresar, ¿no? Tomar toda la enseñanza que más o menos usted nos ha dado virtualmente, ¿no? Eh, Realmente quisiera saber si en lo que es tema de flotas, mantenimiento de flotas, también se aplica la inteligencia artificial.
o sea, si se hace el seguimiento, porque parece que he escuchado normalmente que se hace en maquinarias industriales, mayormente el sistema para poder hacer el seguimiento del planner, lo que es mantenimiento. Gracias. Claro, a ver, te puedo explicar. Mira, esto es aplicable y el modelo aplica para todas las industrias. Por eso ahí te habla de minería, te habla de petróleo, energía, ¿no? Y si hablamos de pesca, aplica. Ya, la gestión de mantenimiento, siguiendo las normativas 14224, 13306, la 55.000, y sobre eso sacando un maintenance de todas las metodologías como el Kaizen, el Andón, y sacas tu propia gestión de mantenimiento, porque la gestión de mantenimiento como norma no existe, ¿ya? Pero a donde voy es que aplica, ¿ya? Lo segundo es que si hablamos del mantenimiento 4.0, ¿no? También aplica. Di algunos mensajes, ¿no? Como algunos tips, como esto de que ya hay equipos que sacan información en línea. Si hubiera internet, por decir, en socavón, en zonas donde no entra el internet, ¿no? Pero cuando llega al taller dentro de la mina, esa información se descarga a la nube, ¿ya? Pero si hasta eso no se logra hacer, el inspector que para haciendo sus rutas de inspección, colecta esa información y lo saca afuera a la nube para que pueda colectarse la información, analizarse la información, inclusive si trabaja con inteligencia artificial, de la misma manera proyectarla. En el caso de gran minería es mucho más eficiente porque manejan el dispatch, o sea, en línea. Y como te dije, hay inclusive información y soporte descentralizado del representante de la casa matriz de la marca, Caterpillar, que está en Lima para todo el Perú, para todas sus máquinas, están siendo monitoreadas en línea. Hay un área de confiabilidad que prácticamente monitorea en línea y da soporte a cada una de sus operaciones. Entonces, sí, aplica para todo, solamente que tienes que seguir esos tres pasos. Uno, la data, ¿ya? El software, lo otro que habíamos hablado también era el, el, los, la parte técnica, que son los sensores, ¿no? Para colectar la información. Y si evolucionas, llegas a la inteligencia artificial para que te pueda predecir. Ok, ingeniero, muchas gracias. Diga, una última pregunta. Mire, todo eso, lo que usted me ha explicado, el tema del software y todo eso, ¿te lo daría la misma empresa o yo tendría que ir, o sea, actualizar, digamos, si es que yo postulo una empresa y de repente ya ha tenido, digamos, un personal de jefe de área de mantenimiento y tiene todo ya habilitado? O de repente no lo tiene habilitado, ¿quién me podría dar esos software, esos sistemas para poder yo ingresar y realizar los seguimientos de los mantenimientos, no preventivos, correctivos, reactivos, para, mejor dicho, realizar los seguimientos, ¿no? Ya, mira, tú puedes hacer una gestión, si es una empresa pequeñísima, con un macro, con un Excel, ¿ya? Pero si ya vas a una empresa más seria, ya tienen software, cierto software, ¿ya? Y ahora cada vez las empresas buscan la automatización, llegar a un tema de lo que estamos hablando. Tienen ya esas herramientas, ¿ya? Tienen esos software, y lo que buscan es profesionales que puedan utilizar y potenciar el uso de esas herramientas, ¿ya? Entonces, generalmente, ¿ya? Por eso que en esta última parte, lo que les decía, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que especializarse para que ustedes puedan aplicar a un tema de gestión, a un tema de especialización técnico, ¿no? O simplemente un tema de analítico, ¿no? Análisis de información. Entonces, le he dado, creo, en esta última parte, qué requisitos deben de tener, porque las empresas lo que buscan es personas que estén especializadas y con estas últimas herramientas tecnológicas adaptadas para el salto que ellos requieren. Ok, ingeniero, muchísimas gracias.
Marisol, adelante. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Sí, mire, mi consulta es, bueno, yo estoy en una empresa, en este caso, de que yo ingresé y al igual que usted indicó hace un momento, ¿no? Se trabaja con lo más básico que vendría a ser con los Excel, pero en mi caso yo he planteado lo que es este software, distintos software para que puedan adaptarlo, ¿no? A nuestro sistema y haya más digitalización y evitar en este caso el reproceso. Ahora, mi pregunta es, en el caso de usted, como yo estoy haciendo lo que es presentándolo, ¿no? A gerencia, en este caso, si es que me llegara a aprobar uno de los software que he presentado, me gustaría, aparte de ello, si usted conoce un software que ayude a sistematizar, o sea, que sea completo, a eso me voy, que sea completo, que pueda ayudar, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo es de transportes, dedicada a la flota de vehículos, ¿no? Manejamos cierta cantidad de vehículos que ya no son, digamos, un porcentaje ni de 20 ni de 30, sino más de 200 vehículos. Entonces, me veo en la obligación de presentar los proyectos para poder mejorar también tanto el tema económico para la empresa y también para evitar los reprocesos. Eso más que nada, pues. Ok, a ver, primero es algo que tiene que ser vendido y que tiene que aterrizarlo el gerente, ¿no? El CEO de tu empresa, para que pueda apadrinar este proyecto, ¿no? Para que se concrete. Y lo otro está relacionado al tema de la inversión. ¿Cuánto le va a costar? ¿Cuánto es? Porque no solamente es el software, es la customización, la interfase que tiene que realizar con otro software, si no lo tuviera, ya logístico, financiero, recursos humanos. Y por último, está en el hardware, ¿no? Para poder consolidar toda esa información, hay que tener servidores, hay que implementar todo un modelo de comunicación para esta información. Entonces, a donde vaya tu proyecto, ¿no? Yo recomiendo para empresas que están empezando, porque es buen uso, hay un software que se llama el Sysma. Es de un peruano, ¿ya? Es peruano, pero que patentado en Colombia, ¿ya? Lo bueno de este software es que trabaja en la nube, ¿ya? Lo segundo es que es muy útil y está muy estructurado como parece un software hecho para mantenimiento, ¿ya? Interactúa muy bien con la parte básica de estructuración, norma 14224, ¿ya? Y lo segundo, también almacena información en la nube y puedes hacer rastreos, reportes. El único problema, es muy cómodo con el tema de las licencias, ¿ya? En paquetes, hay varios paquetes, ¿no? De usuarios y generalmente es muy cómodo. Y lo último está relacionado al tema de la velocidad. Dependiendo de tu sistema de internet que tengas, ¿no? La rapidez que tengas, eh, eso va a hacer de que también funcione adecuadamente este servicio, ¿ya? Pero en conclusión, te diría eso para un sistema de gestión de mantenimiento, un CMMS. Hay otros como el Máximo, hay otros como el Fractal, hay otros como el mismo, un RPSAP, HANA, pero los costos son bien elevados, ¿no? No sé qué tanta espalda financiera tenga tu organización para hacer este tipo de implementación. Bien, ingeniero. Excelente explicación, excelente última explicación. Damos por finalizado este diploma de especialización profesional. Muchas gracias por la excelente programación, por la excelente clase que haya llegado a cada uno de los estudiantes y por acompañarnos durante todo el desarrollo de este importante diploma con usted. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, ingeniero Máximo. Muchas gracias. Gracias a Elévate Perú. Gracias, alumnos, por su tiempo y espero que les pueda servir en el desarrollo profesional, personal
de cada uno de ustedes. Hasta otra oportunidad. Bien, estimados profesionales, por favor, les pido no de conectarse del Meet porque voy a proceder a compartir mi pantalla, el cual les voy a enseñar a cómo descargar su certificado, cómo acceder al aula virtual por si alguno aún no ha realizado su inversión, aún no tiene acceso, pues yo les voy a enseñar, ¿sí? Y por último, les voy a explicar en cómo van a resolver su evaluación y posteriormente descargar su certificado. Bien, lo que están viendo en pantalla, ¿de acuerdo? Es el acceso a su aula virtual. Algunos de ustedes, ya muchos, ya han hecho su inversión. Recuerden que el valor promocional es de 89,90. Una vez hecho su inversión, nos lo brindan por WhatsApp para poder enviarle su usuario y su contraseña. Y también con su, con su acceso, ¿no? Con el link de acceso a esta plataforma. Una vez están ahí en su aula virtual, por favor, les pido mucha atención en esta parte. Para poder descargar su certificado, ¿de acuerdo? Se van a la opción de cursos inscritos, no a esta opción de certificados, porque aquí va a aparecer cuando ya está descargado, ¿de acuerdo? Surge a veces un poco de confusión en ese aspecto, pero para descargarlo, primeramente se van aquí a cursos inscritos y le va a aparecer en cuestión, bueno, el tema, el diploma, que es Planner de Mantenimiento 4.0. Ahora está cargando mi pantalla, un minuto, por favor. Bien, aquí está el diploma. Bien, le dan clic ahí. ¿Y qué es lo que le va a aparecer? Pues aquí. Esto es lo importante en este momento, que es la opción de completar curso, porque ustedes lo están llevando en vivo. Entonces solamente ponen completar curso y les va a emerger una ventanita donde tienen que poner su opinión, ¿no? Alguna opinión, alguna quizás quisieran opinar del docente, de nosotros, ¿correcto? Le dan su calificación al diploma y nada más, eso es todo. Y automáticamente le va a aparecer la opción de ver certificado. Un momento, sí está demorando un poquito por un tema de mi internet, ¿de acuerdo? A ver, un minuto, por favor. Bien, a ver. Bien, una vez hecho ustedes su valoración al curso, su comentario o su opinión, aquí les tiene que aparecer la opción de ver certificado. Les voy a enseñar con otro diploma. ¿Por qué? Porque aún este de Planner no se ha activado porque aún no se ha realizado la evaluación, ¿entiende? Entonces les voy a enseñar cómo es que debería aparecer con otro diploma, que en este caso es de calidad de inocuidad alimentaria. Aquí están, ¿ven? Así, tal cual están visualizando en pantalla donde dice ver certificado, ahí, tal cual. Le hacen clic y automáticamente en la página les está generando su certificado para que lo puedan descargar en PDF o en JPG, ya depende de su opción de ustedes, ¿sí? Aquí está. Solamente le ponen aquí, no hacen clic, solamente ponen el cursor, así que preferible lo hagan de una laptop o computadora. Le dan clic aquí en la opción PDF y se descarga automáticamente en su PC, ¿de acuerdo? Ah, creo que alguien está escribiendo. A ver. Ah, sí, las dudas, las consultas pueden ir dejándolo en el chat, ¿sí? Para yo responderlas al final. Y posteriormente vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿sí? Con respecto a la evaluación. No se preocupen, voy a responder todas sus dudas. ¿De acuerdo? Así es como les estaría apareciendo su certificado. Bueno, estaría cambiando el tema de planner de mantenimiento, nada más, con su temario correspondiente y les va a salir la nota final del examen que les voy a brindar en estos momentos. Sus datos correspondientes como su DNI, el nombre del diploma, como repito, y sale con las horas que ustedes están llevando, que son 120 horas académicas, que ya les expliqué al inicio de las clases que estas horas son las que han llevado o están llevando, mejor dicho, en vivo, complementado con el material académico que se encuentra en su aula virtual, que ya hemos visto que le hemos mandado unos ebooks, los PPTs, la grabación de las clases. Entonces, con eso estaría complementando y además también ahí está su código QR para que así, si es que postulan algún trabajo, ¿verdad? Su reclutador lo puede escanear y efectivamente pueda corroborar, ¿ok? Que ustedes han llevado el diploma con nosotros, ¿de acuerdo? Aquí, a ver. Entonces, ahí le están visualizando, ¿sí?
Bien, ahora les voy a explicar acerca de su evaluación final. El examen es un link, de acuerdo, que va a ser enviado por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Una vez culminado esta explicación, una vez cerrado el Meet, yo les voy a enviar por el grupo con las indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Ustedes, cada uno de ustedes tiene 3 oportunidades para que pueda resolver el examen. ¿Ok? 3 oportunidades, de las cuales la nota más alta que obtenga va a ser la considerada para su certificado. ¿De acuerdo? Y van a tener, aparte de ello, 48 horas a partir del día de hoy para que puedan resolver el examen. Quiere decir que hasta el 12 de junio ustedes pueden resolver su examen, pueden asimismo repasar sus PPTs, ver las grabaciones para que puedan realizar un examen óptimo. La nota mínima para que ustedes puedan aprobar es de 14, ¿ok? Pero como les repito, tienen 3 oportunidades. Si sacan, por ejemplo, un 15 y no les conviene, ¿no? Porque va a aparecer en su constancia, pueden volver a hacerlo hasta que saquen un 18 o un 20, ¿ok? Hasta ahí todo claro, por favor, me indican por el chat. Bien, ok, perfecto. Sí, Marisol me comenta que no está en el grupo de WhatsApp. Por favor, Marisol, escríbenos al chat, ¿sí? Al interno para poder agregarte, porque es muy raro que no estés en el grupo. Correcto, me imagino que ha sido de un grupo anterior, hemos compartido la clase, entonces me imagino que es por ello. Ok, estoy compartiendo el número de Elevate Perú ahí para que puedas escribirnos por interno y poder agregarte al grupo, ¿sí? Para que puedas tener acceso al examen, ¿de acuerdo? Ok, bien. Sí, Royce, ¿dónde puedo ver las PPTs? En el aula virtual. Como aquí lo voy a enseñar, sí, creo que se me pasó enseñarles esa parte. Ok. Para quienes ya tienen acceso, ya pueden gozar de todos los beneficios que tiene el Elevate Perú para ustedes cuando realicen su inversión. El aula virtual ustedes lo van a tener vigente por un año desde la activación de su usuario. ¿Ven? Aquí como pueden visualizar, aquí está todo el material. ¿Ven? Módulo 1, ahí está su PPT, la grabación, el ebook, el manual gestión de mantenimiento a la medida, así posteriormente. Falta solamente subir de acá de estos módulos, de módulo 5, la grabación y el PPT, y también añadir, ¿no? Lo que es el ebook de cada uno de los módulos que me ha estado faltando. Pero sí va a ser añadido, no se preocupen, ¿de acuerdo? El ebook es como tipo un resumen de todo lo que ha dicho el docente en clase, ¿no? Más sistematizado para que ustedes lo puedan entender, ¿de acuerdo? Y que quede todo claro. ¿Ok? Marisol dice, en mi caso no me sale completar o eso sale después de que... Claro, por supuesto, sale después de que resuelvas la evaluación y la opción de ver certificado va a estar disponible todavía a partir del día de mañana. Quiere decir que si realizas tu examen ahora, Marisol, y apruebas, por ejemplo, a partir del día de mañana todavía vas a poder descargar tu certificado desde tu aula virtual. ¿De acuerdo? ¿Ok? Recuerden que el valor promocional de 89,90 era, bueno, era válido hasta el día de hoy, pero viendo la afluencia, ¿no? De los estudiantes, lo vamos a postergar hasta el 13 de junio. Hasta el 13 de junio, o sea, hasta el día sábado, ustedes tienen plazo para que puedan realizar su pago de 89,90 para que puedan obtener su certificado. ¿Ok? Solo hasta esa fecha límite estamos dando a los estudiantes, en este caso, el diploma de planer de mantenimiento. Kevin, vamos a enviar en breve los medios de inversión junto con el examen por el grupo oficial de WhatsApp. Solo tenemos 2 grupos de planer de mantenimiento. Es por donde siempre enviamos los links, alguna información importante del docente. Por ese grupo vamos a enviar el examen y los medios de inversión. ¿Ok? Perfecto. Sí, veo que algunos ya están ansiosos por rendir su examen. Entonces, he dejado el número de Elevate Perú por si alguno de ustedes no está en el grupo oficial, ¿ok? De este diploma. Por favor, escríbanos por interno comentando de que vienen del Meet y quieren agregarse al grupo oficial para tener acceso al examen, ¿sí? Por favor. El certificado sale con 120 horas académicas. 120 horas académicas, como ya lo expliqué, son las horas que he llevado en vivo, complementado con el material académico que se encuentra en su aula virtual. ¿De acuerdo? Bien, ¿todo claro? ¿Todo claro? ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda que quizás no he mencionado, que está quedando pendiente? Por favor, háganmelo saber por los comentarios para poder yo explicarles, si no, en todo caso, para ya poder enviarles por el grupo su examen y puedan rendirlo. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, a ver, Richard, voy a activar el micrófono. Sí, un momento, por favor. Ya. Richard, buenas noches, te escucho.
¿Qué tal? Buenas noches. No sé, habían quedado, creo que el profesor iba a facilitar unas plantillas. Sí, sí me lo mencionó. Aún no me lo ha enviado, lo voy a hacer recordar en este momento. El ingeniero Máximo, como para en otras labores, quizás se ha olvidado. Pero lo voy a mencionar en este momento para poder subirlo, ¿sí? A la aula virtual. No se preocupe. ¿Alguna otra consulta? Sí, ¿puedo mostrar el certificado? Sí, Roy, sí. A ver, les voy a explicar, ¿sí? Les voy a mostrar el certificado con otro curso porque este de Planner aún no está, como repito, disponibles a partir del día de mañana todavía cuando se realice la evaluación. Por ejemplo, en este de calidad, que ha culminado hace unos días. ¿Ven? El certificado, recuerden, el certificado es avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ese es un aval nacional y también contamos con aval académico internacional por Florida Global University, Estados Unidos. ¿Ok? Cuenta con sus 120 horas académicas, su nota final visible del examen, con el código QR de validación única y por supuesto tiene el respaldo institucional. Entonces es un gran beneficio para todos, es una gran oportunidad de formalizar en realidad sus conocimientos, todo lo que han ido escuchando en estas clases del ingeniero Máximo. Roy, sí, aquí puedes visualizar el modelo del certificado al cual está solicitando, ¿ve? Así tal cual sale. Este es su diploma de especialización y aquí sale su constancia de estudios con su nota que van a obtener de su examen. Así tal cual lo están visualizando, así va a salir su certificado. ¿Ok? Certificado virtual, recuerden, también hacemos certificados, envío, perdón, de certificados en físico, pero tiene un costo adicional, del cual ya les he mencionado, de los 89.90, adicionalmente tiene otro costo. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Por favor, háganmelo saber. Perfecto, Kevin. Bien. Bien, entonces creo que no hay más dudas, ¿verdad? A ver, ¿sí? ¿Alguien alzó la manito? Señorita, Sí, señorita, buenas buenas noches. noches. Disculpe, ¿cuánto está el certificado en físico? Ok, va a depender en realidad de la zona. ¿Dónde se encuentra usted? Yo me encuentro en Tarapoto. El valor es de 35 soles, estimado. Aparte del costo que es Sí, 89.90, sí, más correcto. 35 soles. Correcto, así es. ¿Y por qué, por Por qué la agencia agencia? Olva. Realizamos Olva. solamente por la agencia Olva, así es. Ah, ya, señorita. Muchas Ok, gracias. perfecto. Sí, Jorge, buenas noches. Disculpa, buenas noches. ¿Hasta cuándo se puede realizar el examen? Creo que no escuché esa parte. Sí, vuelvo a ¿Se repetir, oye no se bien? preocupen. Tiene 48 horas para que puedan realizar el examen, quiere decir hasta el viernes 12 de junio pueden realizar el examen hasta las 11:59 de la noche y pueden realizar su pago hasta el día sábado nada más. ¿Ok? Repito, hasta el viernes 12 pueden realizar su examen, va a estar vigente y hasta el sábado pueden realizar su inversión con los 89,90. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todo ha quedado claro? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? ¿O ya los dejo para que puedan intentar, bueno, o resolver su examen? ¿Sí? Bien. Creo que va quedando todo claro. Perfecto, entonces. ¿Sí? Bien, creo que no hay más dudas, ¿verdad? Perfecto, entonces. Bien, esperamos en realidad volvernos a encontrar con todos ustedes, profesionales. Esperamos de igual manera que se hayan llevado la mejor de las impresiones de parte del Levate Perú. Además, también mencionarles que si ustedes quieren obtener un diploma adicional en todo este año 2026, tienen un descuento del 10% en cualquier otro diploma que deseen, sea en modalidad asincrónica o en modalidad en vivo. Entonces, los invito también a visualizar nuestra página, ver el catálogo de los diplomas que tenemos disponibles y a ver si es que quizás no quieren reforzar sus conocimientos con algún otro diploma más. Muchísimas gracias a todos y les deseamos muchos éxitos en su vida profesional. Buenas noches a todos.